Él es el vicerrector de Desarrollo de la Universidad de Monterrey. Fue vicerrector de Vinculación y Desarrollo de la UPAEP, consultor y contratista en el Centro Internacional de Carolina del Norte, NICSIU 2001. En México estuvo al frente de desarrollo del Instituto Poblano de Readaptación AC y PODERAC de 1987 al 2001. En este sentido, transformó el PODERAC de una organización conocida solo localmente en una reconocida nacional e internacionalmente, con acuerdos del voluntariado en más de 10 países. Finalmente, cabe mencionar que él es el creador de la Fundación Comunitaria Puebla en 1999 y del cual fue el primer presidente del Consejo. Además, fue secretario de Consejo de Partners of America en Washington, D.C. y actualmente es en la Fundación Comunidad en Monterrey en este mismo año. Demos un fuerte abrazo, y perdón, no abrazo, saludo, aplauso en esta conferencia que se llama Entendiendo el Liderazgo de Servicio. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Disculpen que he llegado tarde, andaba en otro. Me voy a quitar el saco si me lo permiten. Gracias. Si puedo también la corbata, ¿me dan chance? Qué bueno. Yo todos los días de corbata y no saben cómo me choca. Y en Monterrey, ser vicerrector se pone muy serios con esos temas. Entonces, soy agrónomo además, entonces nada más ganas de dar casi en botas. Bueno, perdón, andaba afuera por llegar tarde, andaba viendo la granja hogar con la madre, porque queríamos platicar un poquito del proyecto que tiene. Y bueno, está muy interesante lo que hacen muchos niños, 200 niños, realmente sorprendente lo que se hace. Déjenme decirles lo que vamos a ver hoy. Primero veo que sí tuve pegue en la pasada, porque veo caras conocidas de la pasada que se vinieron otra vez aquí. Entonces, qué bueno. Muchas gracias por esa fe. Lo que quiero que hagamos hoy en esta presentación es que en el momento en que van pasando las slides, las utilicen ustedes para reflexionar sobre ustedes mismos y reflexionar sobre sus organizaciones. Estamos viendo un tema que se llama el liderazgo de servicio. Las organizaciones por sí mismas, por la razón de existir, están llamadas al servicio. Entonces, ¿cuál es ese liderazgo que estas organizaciones tienen que cumplir? Pero también ustedes, como personas que las hacen viables y que las hacen vida, ¿cómo ustedes están siendo esos líderes de servicio en la comunidad y en la organización? Entonces, utilicen esta presentación para poder reflexionar sobre ello. Yo, al mismo tiempo que les explico, estoy reflexionando sobre lo de ahí y he descubierto en estas pláticas otras cosas que no había pensado antes. Segunda cosa que les quiero decir es que esto no es una idea mía, para nada. Yo no soy ni tan versado ni tan inteligente como para descubrir estas cosas. Son cosas que he leído, que he tratado de aprender de ellas y las aplicando. Me queda mucho por aprender y aplicar, porque estas son cosas que nosotros hemos escuchado en nuestra vida todo el tiempo. Esa es la verdad. Sobre todo aquellos que somos de la fe cristiana o católica, las hemos escuchado siempre, ¿sí? Entonces, no es un tema diferente. Tal vez lo interesante de esto es que lo traemos a la mesa en un contexto donde lo podemos hacer todos los días, muy palpablemente, y que se refleje en nuestros comportamientos. Y la tercera es que quiero saber quién de ustedes son presidentes de consejos y me hacen el favor de pararse y se queden parados. Exactamente. Son los que van a sufrir hoy. Segundo, ¿quiénes son consejeros? Párense, queden separados. Los consejeros, párense por favor.
¿Quiénes son directores ejecutivos? Ok. Y luego los demás son operativos, pues están en algo metidos. Los retirados. ¿No? O coordinados, o retirados si quieres también, pero aquí te siguen invitando, Samuel, no te hagas. Además tienes un liderazgo ahí escondido que te voy a utilizar ahorita en este caso a ti bastante. Entonces, ahora quiero preguntarles que se sienten aquellos que fueron forzados a tomar la posición en la que están. Chihuahua, nadie se va a sentar. Ahí. Están de convicción. Entonces son voluntarios. Se metieron al mitote voluntariamente. Gracias, pueden sentarse. Además, esto es bien interesante porque esto es una parte bien importante que asumir como líder. Están en una posición de liderazgo porque voluntariamente aceptaron estar. Y entonces asumieron una responsabilidad. Y a la vez un privilegio. El privilegio de ser encargados de cuidar a esas personas que se les dieron en encomienda para liderar. Y el ejemplo que tienen que hacer en la comunidad. Entonces eso guárdenlo presente ahorita todo el tiempo, porque es parte de que esta reflexión exista. Y también quisiera que fueran pensando en esta reflexión, que como líderes debemos reflexionar en el impacto que hacemos e influencia que tenemos en otros. Es importante saber que las decisiones que nosotros tomamos a veces son las que pueden llevar o no un buen ambiente al trabajo en las personas, a sus casas, las personas que lideramos a sus casas. Y como lo decía hace rato, especialmente aquellos que nos han sido encomendados en este tema de liderazgo. Quiero aprovecharme de lo que hace rato dijo Andy en la presentación, de la diferencia que existe entre liderar y gerenciar, o liderar y administrar, porque también eso es bien diferente. Lo voy a decir con una pequeña frase. Administrar tiene que ver con lo que hacemos. Con lo que hacemos. Liderar tiene que ver con lo que somos. Nosotros. Entonces, el ser líder habla de nosotros, desde lo más intrínseco de quienes somos, como personas, de nuestras capacidades y nuestras oportunidades. Y cuando digo oportunidades, esto me lo cambiaron en la UDEM porque era muy interesante. Yo decía siempre, oye, lo que nos falta o lo que está mal, me decían, son oportunidades de crecimiento. Y ya me cambiaron el chip porque me costaba mucho trabajo decir eso. Ahora lo veo de esa manera, oportunidades. Y lo decía también esta muchacha que estaba en liderazgo situacional, también decía, veamos los cambios o los retos como oportunidades. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Se me hace que me voy a tener que ir más rápido porque según me dijeron, me queda menos tiempo que la vez pasada y luego me gusta hablar mucho de historias y entonces luego no llego al final, que es exactamente para los presidentes de los consejos. Bueno, vamos a ver lo que son las características del líder, de liderazgo, de servicio, el carácter del líder. El líder tiene que tener un carácter, es diferente las características del liderazgo al carácter del líder, y luego al comportamiento del líder. Y el liderazgo en el consejo. ¿Qué implica un liderazgo de servicio en el consejo? Y el presidente, su posición, cuál es la responsabilidad de su posición, cuáles son las características de esa posición y cómo debería de ser que el presidente sirve al consejo. Sirve al consejo. El presidente sirve al consejo. Una de las primeras características del liderazgo es la autoridad. Pero una autoridad no una autoridad basada en el poder y en la posición de poder. Yo tengo poder como vicerrector, tengo poder sobre mi gente y les puedo dar órdenes. Pero si yo utilizo simplemente el tema de la orden todo el tiempo, es que es una orden. Y es que es una orden. Al rato me van a mandar a volar y van a hacer lo que se les antoje por detrás. Eso no aguanta. Y es que te voy a correr si no me das caso. Eso tampoco dura. La autoridad es a través de la influencia. Y la influencia se gana a través del servicio.
y de que el otro te reconozca autoridad. ¿Sí? Sería muy interesante que nos platicara Samuel cómo logró influenciar entre tantos para poder, entre él y otros, y juntar y crear fecha, por ejemplo. Pero fue influencia. Poder coercitivo no tenías, ¿verdad? No tenías poder coercitivo. No, se juntaron tres elementos: las circunstancias, el momento y las personas adecuadas en ese momento. O sea, fueron tres. Y el trabajo en equipo y la influencia para poder juntar esos tres. O sea, las personas. Pero no tenías poder. No, de ninguna manera. Poder tal como no. Ok. Está un poquito desenfocado por lo que veo. ¿Sí ven? O yo soy el que tengo desenfocados los ojos. Okay. Bueno, entonces, la autoridad es el prestigio y el crédito que se reconoce a una persona por su capacidad para inspirar a otros a sumarse voluntariamente a una idea, a una causa o proyecto en beneficio de esa causa o en beneficio de todos. ¿Sí? Y es bien diferente la autoridad y la influencia al manipuleo. ¿Sí? Es bien diferente. Yo diría que la autoridad se logra como el fruto de la ley de la cosecha. Siembras servicio, siembras cariño, te preocupas por lo demás, entonces cosechas influencia y cosechas posibilidad de trabajar con ellos. Y esta reside en la persona, ¿ok? No reside en el puesto, aunque hay en el puesto. Y hay veces que la influencia se fortalece con el puesto, pero no debe de ser eso lo que lo anima. Otra de las características es el servicio y el sacrificio del liderazgo. El liderazgo tiene servicio y sacrificio, y cuesta, y a veces personalmente mucho. Y el sacrificio y el servicio nos dan esa posibilidad de autoridad, como decía. Y incrementamos nuestra influencia mediante cualquier momento en el que servimos y nos sacrificamos por otros, generalmente. ¿Sí? El servicio y el sacrificio nos llevan al amor. Lo hacemos por amor a algo que queremos, que deseamos. Pero amor no desde la parte del sentimiento, sino el amor desde la parte del ágape, del comportamiento, que es bien diferente. ¿Sí? Y a veces el amor, como comportamiento, puede sonar no tan amoroso. No tan amoroso. Mi hija todavía me reclama que porque yo no le pago la carrera. Y le dije, por amor. Me dice, ¿cómo que por amor? Porque por amor tú puedes, yo sabiendo que tú eres capaz, te vas a exigir más a ti y tú vas a poder sacar el 100% de beca que tienes. ¿Sí? Y es en las necesidades. Y cuesta. Me ha costado, como ejemplo, no quería usarlo como ejemplo, pero me ha costado unos buenos pleitos con mi esposa a veces, de por qué soy tan gacho. Digo, no soy gacho, vas a ver cómo lo va a disfrutar ella en el tiempo, cómo se va a sentir ella satisfecha consigo misma de poder lograr que lo está haciendo, ¿no? Y el amor lo hacemos cuando queremos satisfacer las necesidades de los otros, y hablo de verdaderas necesidades, no aquellas que a veces los niños chiquitos sienten, o los grandes también queremos. Es que necesito un carro nuevo, porque ¿qué van a decir las amigas? Es una necesidad de verdad. O tal vez la necesidad de no tener el carro nuevo para poder controlar esos desires y que puedas crecer como persona, etc. Ahora, el amor como comportamiento se tiene que basar en algo, en esas ganas de hacer las cosas, en la voluntad. Y la voluntad es una característica que nada más tenemos los humanos y que nos ayuda a de verdad alinear nuestras intenciones y nuestras acciones y nos hace que seamos congruentes o que busquemos la congruencia.
de tal manera que nuestras obras hablen más fuerte que nuestras palabras. Pero las obras hablan mucho más fuerte con las palabras, si no, pregúntenle a sus hijos, ¿verdad? Me tocó educar niños de la calle por 15 años y me daba cuenta que mis obras eran percibidas en todo momento, y cuando yo decía una cosa, había muchachos que me lo reclamaban: es que tú dijiste esto, pero estás actuando así. Y me llamaban a cuentas, me gustaba muchísimo, o sea, me costaba hacer coraje conmigo mismo, y cómo es posible que lo hiciera, tienes razón, etcétera, pero te llaman a cuentas, y Rebeca, mi hija, me lo hace, y Adrián, mi hijo, me lo hace, y mi esposa me lo hace, y en el trabajo no los hacen, ¿sí? Pero es la manera en que nos podemos permitir crecer. Si no tenemos eso, no tenemos espacio para poder crecer, no tenemos espejo donde vernos para poder crecer. Entonces, esas son las características del liderazgo de servicio. Ahora, ¿cuál es lo que debe tener como carácter el líder? Obviamente debe ser una persona honesta. Honestidad, que lo podríamos decir como antes se decía, y sin ser misógenos, perdónenme, porque podría ser mujerismo, o podría ser, ¿cómo podrías puedes decir hombría? ¿Cómo dirías? No hombría, no estoy hablando de machismo, estoy diciendo hombría de bien, o sea, de humanismo, de hacer el bien, de ser hombre, mujer plenamente, honesta con uno mismo, como persona. Y en la honestidad se implica el clarificar las expectativas de la gente. Ser claro y honesto conmigo mismo es muy importante para poder liderar a otros y para poder poner claras las expectativas a otros. También hay que mantener a las personas responsables de sus actos, y eso también ser honesto con uno y con otros, y exigir y reclamar y pedirle cuentas a aquel que las tiene que dar, y que todos las tenemos que dar, especialmente en este tipo de organizaciones. Luego nos creemos que porque somos muy buenos y porque estamos dedicando el tiempo a las organizaciones de la sociedad civil, a nosotros no nos tienen por qué cuestionar, a nosotros no nos tienen que decir ni preguntarnos si ya somos buenos. ¿Por qué nos están preguntando? ¿Por qué tenemos que hacer declaración al SAT? ¿Por qué tenemos que ser auditados? Hay muchas organizaciones, tal vez ahorita no se acuerden, pero cuando empezaban todos estos mitotes de cuentas, había muchas organizaciones. ¿Es porque me va a venir a mí a pedir el gobierno? Es dinero público, no es dinero que está entrando al gobierno. Tiene toda la comunidad derecho a pedirte. Y nada más pregúntense cuántas instituciones presentan sus estados financieros en sus informes anuales, públicamente. Todavía no lo hacemos. En las dos universidades en las que he trabajado no se presentan estados financieros al público, y son organizaciones de la sociedad civil. Se requiere también ser paciente, y considerando la paciencia como mostrar un autocontrol frente a la adversidad. Me encanta a mí esta definición, tan chiquita, tan clara. Nomás no pidamos mucho, porque la única manera de ejercitarles es que nos manden más adversidades para que ejercitemos la paciencia. Entonces mejor hay que ser agradecidos, decía por ahí mi abuelo. Da más gracias, así no, ya de por sí con eso cambia las cosas. Tiene que ser amable el líder. El carácter del líder tiene que ser amable. Tiene que dar atención, aprecio, reconocimiento y motivación a los demás. Todos los que están en el consejo son líderes. No sé si eso les quedaba claro. No porque hay un presidente dejan de ustedes de ser líderes. Hay alguien que afuera que los está viendo, hay alguien afuera que los está observando, y los directores y los operativos los están observando. Ustedes también son líderes, no nada más el presidente del consejo. Humildad. El ser auténtico sin pretensión o arrogancia, pero también reconociendo las capacidades que uno tiene y el don que uno tiene para hacer las cosas. En nuestra cultura católica o cristiana nos habla mucho de que la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda.
Y a veces me pregunto si por eso no estamos como estamos, porque no somos capaces de decir lo mucho bueno que hacemos, para que otros tomen ejemplo y también sigan el camino. Agarramos una parte de la Biblia que dice: la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda, pero se nos olvida otra que dice Jesús, que dice que hay que ser sal del mundo y luz que alumbra en la oscuridad. El tema es cómo lo haces con arrogancia o sin arrogancia, y tenemos que dar ejemplo, y eso se nos olvida muchas veces, y estamos metidos en una organización porque queremos cambiar la comunidad, y si nosotros como líderes de esa organización no damos ejemplo y no nos queremos exponer a dar ejemplo, entonces no habrá quien nos siga. El líder tiene que ser aventado, y una de las características más importantes de un líder de servicio, que no la puse, es que tenga forthcoming, lo que llaman los gringos forthcoming, que pueda visionar e intuir el futuro y arrojarse, y como es algo que visiona y intuye, un líder tiene que aventarse hacia adelante. El líder, hay veces que hay que empujar desde atrás como liderazgo, para crear capacidad y todo, pero hay otros que hay que marcar, una de las habilidades más importantes es marcar la visión de futuro inspiradoramente. Entonces, eso es uno de los trabajos más importantes del consejo, ver hacia adelante la visión de la organización, no esperar nada más que el CEO o el director ejecutivo nos las dé o nos diga, y nosotros sentaditos en la silla diciéndole sí, o no, nada más, porque luego nos den tan buenas ideas que nos dan miedo y no. Y la humildad tiene otra característica bien bonita: nos hace estar insatisfechos, porque si somos humildes siempre estamos reconociendo que alguien es mejor que nosotros y que podemos aprender de alguien más, y entonces hay una insatisfacción sana en la humildad de ser mejores. Y como dice un profesor de Harvard, se llama David Shore, dice: if we are good, why we are not better? Si somos tan fregones, ¿por qué no somos mejores? ¿Verdad? Tiene que ser confiable. El líder y el carácter del líder tiene que ser confiable. La confianza es la que amalgama las relaciones personales, y nosotros trabajamos prácticamente en puras relaciones personales. Bueno, también los negocios. Si la empresa no es confiable para sus proveedores, ya no les quieren proveer. Si el cliente, el equipo no funciona que compró, pues ya no quiere volverlo a comprar, etc. Nosotros con nuestras organizaciones igual. Y a veces pensamos que nuestras organizaciones, porque somos buenas y estamos haciendo el bien, podemos tener errores. Y nos podemos equivocar. Sí, nos podemos equivocar y podemos tener errores, pero nos debemos de exigir lo mejor y lo más posible. Tenemos que ser confiables. Y diría otra cosa: tenemos que dar respuesta. Hay veces que en las organizaciones estamos tan ocupados que no podemos responder en tiempo y forma, y también tenemos que medir eso, y también nos pasa como líderes. Tenemos que tener la capacidad de responder, y estoy hablando diferente a responsabilidad, ¿sí? Responder, responsiveness, que le llaman los niños, dar respuesta. Y también tiene que ser respetuoso, tiene que tener un carácter de respeto a los demás y de aprecio a los demás. Ahorita vamos a ver una parte del aprecio. Debe ser altruista, debe tener un carácter altruista donde busca primero el beneficio de los demás o de la organización en la que está. Y aquí entra el tema un poquito de lealtad. A veces entendemos la lealtad como: soy leal a ti y entonces nunca me voy a hablar mal de ti, o nunca te voy a criticar, o nunca voy a... Eso no es lealtad. Para mí no es lealtad. Si a mí me invitó ese presidente a cumplir una misión y hacer que esta organización cumpla una misión, el llamado fue a ser leal a la organización y a que se cumpla. Y si él como presidente o como miembro del consejo no está cumpliendo, tengo el derecho a exigir, y eso no quita la lealtad. Al contrario, se es más leal a la persona porque le estás reclamando y le estás exigiendo lo que él te pidió que fueras. ¿Sí? La lealtad está hacia pedir a los demás que sean mejores personas, mejores de los que son, y es una característica de los líderes de servicio. Las personas que tratan con ellos
son mejores después de que trataron con ellos. Esa debe ser una característica que nos debe de acompañar siempre y es una buena vara de medición. Y debe de ser indulgente, porque nos equivocamos y debemos de olvidar que nos equivocamos, que se equivocó la persona, perdón. Y debemos de pedirle o darle una nueva oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan, o no sé si lo han leído, la historia de este que fue director de IBM, que hablan, es un tema muy tocado en casos de estudio en las escuelas de negocios, donde una persona del equipo de IBM hizo un error que le costó $1 millón a la empresa. Entonces el señor, muy apenado, pide una cita con el director general, creo que era Gresham, no me acuerdo si es por ahí, o Hessner, y llega y le dice: señor director, vengo a hablar con usted. ¿Qué vienes a hablar conmigo? Vengo a presentar mi renuncia y decirle que estoy muy apenado por ese $1 millón que le hice perder. ¿Cómo? ¿Vas a renunciar? ¿Crees que te voy a dejar ir después del $1 millón que me costó tu aprendizaje? No, te regresas y a seguirle. Eso sí, no te vuelvas a equivocar, porque la siguiente sí te vas, porque ya tuvo la oportunidad de $1 millón. ¿Cuántas veces no damos oportunidad en nuestros equipos a que la gente se equivoque? Y lo voy a ir más claro: a nuestros hijos, que se equivoquen. De las equivocaciones aprendemos, es de donde más aprendemos. Si mi esposa se considera que yo soy buen marido, fue porque tuve 7 novias con las que me equivoqué, hombre. Y le estoy totalmente agradecido a ellas, y ella a ellas, ¿verdad? Así fue. Bueno. Y la otra es que debemos de tener compromiso. Obviamente el compromiso inscrito en la voluntad es lo que nos mueve. ¿Cuál sería el comportamiento del líder? Ya comportamientos. Estamos hablando ya de cómo nos comportamos. Ya no nada más lo que tengo como características, sino cómo lo muestro en la realidad. Y me ha llamado mucho la atención en este último año, una de las áreas que me toca, que tengo responsabilidad en la universidad, es el área de educación continua y atención a empresas en su capacitación. Y cada vez más empresas, los directores de recursos humanos vienen y nos dicen: Agustín, está bien que nos enseñen lo que nos quieren enseñar la ODEM, está bien, esto es lo que queremos, pero ya no queremos conocimientos. Ya no estamos tan interesados nada más en el conocimiento y que la gente sepa las cosas. Queremos que lo haga. Necesitamos modificar los comportamientos de las personas. Y curiosamente, más y más también empresas, estoy hablando de empresas Alfa, Cemex, FEMSA, bueno, no FEMSA, Cervecería Cotec, se llama ahora Cuauhtémoc de Moctezuma, Sigma, nos han llamado y nos dicen: queremos que nos ayudes como universidad, que ayude a la universidad a generar las habilidades de liderazgo de servicio. Y digo: a ver, ¿a qué te refieres? Quiero directores que escuchen la crítica de sus subordinados. Quiero líderes que sepan dar retroalimentación y que acepten retroalimentación. Quiero líderes que sepan trabajar en equipo. Bueno, todas estas habilidades que les he puesto aquí o características son de esas características que se necesitan tener. O sea, ahora dice Manpower que ahora se viene la época del humano, que anteriormente en el mundo laboral era la época de quien tenía, de donde estaban las materias primas, era donde se hacían los negocios, luego donde estaban las fuentes de poder, luego la industrialización y la tecnología, ¿sí? Y ese era lo importante en ese momento. Y ahora dice, ahora viene en el humano, es la época del humano. El valor de las empresas va a estar en el humano, no en otra cosa. Siempre ha estado ahí, nunca lo hemos visto, pero ahora sí se está valorando. Ahora sí viene esa parte, ¿sí? Porque el humano es el que hace que las cosas sucedan. Bueno, todas estas características son parte también de lo que nosotros, y más nosotros, somos generalmente instancias de servicio. Entonces, la fuerza de nuestro trabajo está en nosotros como personas, en los humanos. No en las instalaciones para darles de comer a los niños, no en las instalaciones de salud para atender a los enfermos.
Ahí no está la fortaleza. La fortaleza de nuestras organizaciones está en las personas. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos ideales de un líder de servicio o un líder servidor? Establece relaciones perdurables a largo plazo. Que haya conexión y empatía profunda. Se convierte en ejemplo para otros. Muestra su compromiso. Y lo habla y lo dice y se compromete, porque el hablarlo nos compromete aún más. Escucha con atención y empatía. Es positivamente exigente. Positivamente exigente. No exige negativamente, sino positivamente. Eso es lo que me ha enseñado a mí la UDEM. Todos son oportunidades de crecimiento. Ahora les digo, oye, es que aquí hay una oportunidad para ti. Y la verdad es que cambia mucho. Pareciera que no, pero es verdad. Motiva y fortalece a quienes los rodean. Tiene una actitud positiva y entusiasta. Aprecia, valora y trata con respeto a las personas. Pero yo diría aquí, especialmente a los consejos y a los presidentes en las organizaciones de la sociedad civil, que llegamos a veces a los cargos, nos invitan, aceptamos y decimos, bueno, es que en esta una organización lo que falta era un cambio y vamos a cambiar todo. Oye, espérate, para empezar, si no estuviera la organización ni hubieras llegado a estar ahí. ¿Sí? Entonces también seamos apreciativos hacia las personas que han construido donde nosotros estamos. Lo he escuchado muchas veces. He visto cambios de presidentes de fundaciones, cambios de presidentes de universidades, y siempre es que cuando llegué a estas cosas, así estaban de malas. Sí, para eso te contrataron, para arreglarlas, para ponerlas bien, para mejorarlas. ¿Sí? Esa es la chamba, para eso estamos, esa es la parte donde podemos contribuir. Y tenemos que reconocer el esfuerzo de otros y el esfuerzo de los que están. Y esto son unas cosas bien importantes dentro de las organizaciones que tenemos que hacer. Y por hoy, bueno, ya dije esa de relaciones perdurables. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? Bueno, para el liderazgo en el consejo. Los consejeros de las organizaciones de la sociedad civil, ya se los decía, son líderes de servicio. Esa es la razón de ser de las organizaciones. Las organizaciones de la sociedad civil tienen dos bottom lines o dos líneas por las que deben de ser medidos, pero principalmente y la más importante es la que declara en su misión. Las empresas generalmente se miden por cuánto dinero quedó al final de los gastos, de los ingresos y los gastos, ¿verdad? Y eso es lo que se mide en una empresa principalmente. El futuro, el clientes a futuro y otras cosas, pero al final de cuentas es cuánto dinero generó extra para poder repartir a los inversionistas de esa empresa. Pero una organización de la sociedad civil tiene una doble, necesita el dinero para vivir, pero además necesita cubrir su misión y se debe medir principalmente por su misión. Y hay un caso que me gusta mucho platicar porque me impresiona, y me impresiona porque no lo escucho muy seguidamente. Es que una vez estando en el Papalote, platicando con uno de los trabajadores, uno de los administradores de ahí, y luego con Marinela, la señora Marinela Servirge, me decían que lo último que revisaban en las reuniones de consejo revisaban las cuentas, los números. Lo primero que revisaban era si los niños habían ido al Papalote, si los niños estaban aprendiendo en el Papalote, si los niños estaban disfrutando el Papalote, porque esa era la misión del Papalote, Museo del Niño. Y después la lana. ¿Sí? Eso no sucede generalmente en las organizaciones tampoco. Nos ponemos a ver, 5 minutos, nos ponemos a ver principalmente los números y luego discutimos de otros proyectos. Y muy común sucede que cuando tenemos empresarios en los consejos, eso sea lo primero que vean, porque están atrayendo la lógica de la empresa a la organización. Jim Collins, que escribió el libro Good to Great,
o en español, empresas que sobresalen. Menciona muchas características, entre ellas la de liderazgo número 5 o nivel 5, pero habla de que las empresas que sobresalen han sido disciplinadas y efectivas y rigurosas en lo que hacen. Le decían a él que algunos empresarios que las organizaciones de la sociedad civil deberían de aprender de los empresarios, porque esos principios empresariales eran los que hacían hacia adelante las cosas. Y él les dijo, no es cierto, también hay empresas que truenan y muchísimas. Lo que hay que hacer bien es medir lo que se tiene que medir y estar enfocado, y eso es para cualquier lado. Les recomiendo que lean el complemento del libro que se llama Good to Great in the Social Sector. Es un panfleto de 37 hojas. Les puede dar una visión de cómo manejar mejor la organización también y las tomas de decisiones. Los líderes en el consejo también tienen una perspectiva que nadie más puede tener. No la tiene el director del programa, no la tiene el director de la organización, él tiene la suya, pero los consejeros abonan a esa perspectiva, y es muy importante que la vean desde esa perspectiva. Por eso son consejeros, consejos. Generan información valiosa también para la organización, hacia adentro y hacia afuera. Pueden mantener nítido el enfoque de la misión. Luego los directores andamos persiguiendo el dinero y por ahí aparece Indesol con una convocatoria, y es que ahí vamos a ir a pedirle Indesol. Sí, pero fíjate que eso es para atender, voy a decir una barbaridad, mujeres en el último estado del embarazo, y nosotros nos dedicamos a los perros callejeros para que no anden en la calle. Ah, no, pero es que ya hay dinero. Espérate, enfócate, si eso no es. Pero así andamos. Hay muchas organizaciones que andan brincando de mata en mata a ver dónde hay dinero para mantenerse. ¿Sí? Y el consejo tiene que mantener la visión y la misión. Pueden resolver asuntos críticos, tocar las puertas, como lo decía Andy hace rato, del otro lado, donde nadie la puede más tocar, y hacer que se abran. Tiene un sentido del pasado, presente y futuro de la organización. El consejo realmente es quien guarda la memoria institucional y quien la tiene que tener. Ahora, tampoco es para que tengan la memoria institucional tenga que durar 40 años el consejo, ¿verdad? No se vale, pero se tiene que registrar y debe de haber cambios en el consejo. Y luego son símbolos de confianza a la comunidad, eso es muy importante, son la cara hacia la comunidad. Ahora, el presidente debe ser seleccionado por su dedicación para conducir a la institución de una manera óptima. Debe ser hábil para hacer que la función de consejero sea un esfuerzo emocionante y creativo capaz de generar valor. Debe ser un constructor de confianza, hacer crecer a los consejeros y los motiva a alejarse de sus agendas personales para que puedan centrarse en la agenda corporativa. Muchas veces nos pasa que traemos nuestra agenda, nuestro interés en la organización. Tenemos que volvernos a situar en la agenda de la institución. Y es capaz de detonar cambios que mejoren la efectividad del consejo. Ahora, ¿cuáles son las características de un presidente de consejo? Obviamente debe tener inteligencia y flexibilidad conceptual. Debe poder traer dots, ¿ya? ¿Me pasé? 1, 2, 1. Debe tener la capacidad de poder conectar diferentes cosas y tener flexibilidad en el concepto. Les voy a dar una rápida narración que me encanta. No sé si hayan ustedes leído o sabido del dilema o del problema en que se metió Notre Dame por haber invitado a Obama a hacer honoris causa. Notre Dame es una universidad católica que tiene un acuerdo firmado entre las universidades católicas que nunca se les iba a dar el honoris causa a alguien que aceptara o que estuviera en favor del aborto y del cultivo de células madres. Bueno, Obama está en favor del aborto, o al menos en la legalización del aborto, y empujar el cultivo, la investigación con células madres. Se hizo un total de un mes y medio desde antes del evento. Llegaron al evento el padre Jenkins, que es un cuate más jovencito que yo, 2 años,
se para y enfrente de todo el mundo ahí le dice: señor presidente, usted sabe que nosotros no estamos de acuerdo con usted en lo que está haciendo, pero tendemos los lazos hacia la comunicación. Y Obama, y más cosas. Y Obama le contesta brevemente y le dice: padre Jenkins, sé que usted ha sufrido con tenerme aquí presente, y yo estoy en que la legalización del aborto se debe dar, y usted está en contra, como Iglesia Católica y como Universidad Católica, en contra. Pero si nos ponemos a pelearnos en quién tiene la razón en esas dos cosas, el verbo que hizo, we are gonna demonize us, nos vamos a convertir en demonios mutuos. Sin embargo, podemos trabajar para que no haya muchachas de 15, 16, 18 años que lleguen a tener que abortar. Podemos pelear en que las mujeres no sean violadas. Podemos pelear en otras muchas cosas mucho más amplias que nada más en un punto de la cúspide. Esa flexibilidad contextual la debemos de tener nosotros como líderes de nuestras organizaciones, que podemos ver el concepto de una manera diferente para cumplir nuestras metas y llegar a ellas. Debe ser íntegro personalmente, debe entender y dar seguimiento a los procesos de grupo, debe saber manejar al grupo, motivarlo el presidente, disposición a servir obviamente, no a ser servido, y capacidad para conducir a otros. El presidente del consejo es presidente del consejo porque existe un consejo. Si no existiera el consejo no sería presidente de nada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el presidente del consejo debe de servir al consejo, no el consejo el presidente del consejo. ¿Sí? Y voy a leerlo rápidamente esto porque ya no vamos a poder platicar más o decirles el poder del presidente proviene del consejo. El consejo es el que se lo da. El verdadero legado de esta figura es el trabajo de liderazgo. Su trabajo de liderazgo es muy importante y tiene que ser guía para conducirlos, para lograr ser quienes han decidido ser. Y luego además el presidente debe ser guardián de la integridad del grupo. 3 cosas específicas que muchas veces, o en su mayoría de los casos, nunca están en las actas constitutivas de ninguna organización. ¿Sí? Como actores y obligaciones del presidente del consejo. Bueno, lo dejo hasta ahí. Tenía unos 7 tips rápidos, porque ahora que me tocó ser presidente del consejo de la Fundación Comunidad, dije, bueno, ya he sido de otras, pero creo que vale brincar y me he metido esto y ahora esto. Les voy a dar 7 rápidos y ya, ¿ok? Ser el presidente es diferente a ser el director ejecutivo de forma intermitente. ¿Ok? Luego queremos ser los... no, Juan, haz esto. Entonces ya estás actuando como director ejecutivo y además eres intermitente, no le das seguimiento, le das un mitote al pelado en la oficina, ¿verdad? Porque le cambiaste todo y lo fregaste. A mí me pasó, lo quería tanto mi presidente ese día. Debe ser guía al consejo, no al director. El consejo es el que dirige al director ejecutivo. Las decisiones son del consejo, no del director, no del presidente. Entonces él debe ser una guía del consejo. Guía al consejo a definir su propio trabajo. Guía al consejo a diseñar su disciplina. No sé, espero, algunos de ustedes han haber oído la plática de Marco Maya sobre el consejo de ellos. Es uno de los mejores consejos que yo he oído. No he estado nunca presente, pero ya le pedí que me invite un día a estar presente en cómo se manejan y se evalúan. ¿Sí? Hay reglas en consejos que no los he visto mucho en México, pero sí lo teníamos en Estados Unidos, en el Consejo de Washington, que si no estabas en 2 de las 4 sesiones al año, estabas fuera del consejo en automático. Ni preguntaras, a menos que de verdad hubiera una causa que te enfermaste y no pudiste viajar, cosas de ese tipo, pero estabas en automático fuera. Guía al consejo a evaluar su actuación, toma responsabilidad por la agenda del día de cuando haya reuniones. El presidente debe tomar responsabilidad de esa agenda y no el director ejecutivo, porque entonces van a ser los temas del director ejecutivo, no los temas del consejo. Opera reuniones de consejo que sean eficientes, y esto quiere decir que haya debate y diversidad de ideas y no nada más seamos alzamanos en los consejos. Y hazlo
como una inversión con una visión a largo plazo que construye capacidad del Consejo. Hace rato me preguntaban que si una organización chiquita podía tener esto desde el principio, que estaban haciendo. Y yo creo que esto nace en la intencionalidad de la fundación o de la institución desde el principio. Y depende mucho del presidente del Consejo o de esos que están creando esa institución desde chiquitos. En comunidad, ahora en la fundación, hicimos algo bien padre, que primero lo que buscamos es vernos en el corazón y poder crear desde el corazón la institución que queremos. Ya llevamos 9 miembros trabajando en equipo. En 8 meses dimos de alta a la institución y ayer nos fue anunciado el primer fondo para la fundación de un actor, de una persona que quiere abrir un fondo en la fundación. En 8 meses, con todo y deducibilidad de impuestos. Porque la manera en que trabajamos fue desde adentro, convencidos y en equipo. Y si se los juro, pareciera a veces que parecemos perros y gatos, pero nos queremos todos mucho y nos sentimos amigos del alma. Pero pusimos la semilla desde el inicio para que de verdad sea de la comunidad y no de uno de nosotros y que después nos cueste tanto dejar. Bueno, hasta ahí la dejo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Es obligado que en las reuniones de consejo esté el director o bueno, a mí se me hace que sí, pero ¿es obligado o No es obligado, depende de cómo ustedes se quieran manejar. Nosotros en Washington teníamos una reunión de consejos, generalmente al director para que nos explicara las cosas, pero de repente cuando teníamos que hablar sobre su sueldo, le decíamos, Steve, ¿te sales? Y se salía. Y hablábamos a puerta cerrada si le íbamos a dar el incremento o no, o el próximo año. Así es, esa es facultad del consejo. El consejo puede reunirse cuantas veces quiera sin el director. Ahora, para entender el negocio, pues a veces necesitas al director para que te explique. Si no, no sabes por dónde. Hay veces. Son muy poquitas, yo diría que son muy poquitas cosas que no se pueden tratar en frente del director. Uno es su sueldo, ¿verdad? Habría muy poquitas cosas. A menos de que ya estés decidiendo correrlo, entonces dices, pues no quiero ir a que se coma. ¿Algo más? ¿Hay alguien dormido? Ya Samuel se está quedando dormido. Gracias. Gracias.